Hey, ¿qué onda? Soy Raiza Rebeles. Y yo soy Gera Bendaño. Y bienvenidos una vez más a El Podcast. Hoy ya estamos en la temporada Spooky, en la temporada de Halloween, que es mi temporada favorita del año. Y eso significa que nos estamos acercando al fin de temporada, porque pues ya solo nos queda este episodio, el siguiente episodio y se termina la temporada. Sí. Ha sido una buena temporada, pasaron demasiadas cosas, siento que mejoramos mucho todo, pero pues esto no es un adiós, es nada más un break temporal e igual como dijimos en el episodio anterior, que si se lo perdieron pues se los repetimos aquí, si sucede algo nos vamos a estar reportando, entonces no crean que es lo último que ven de nosotros, pero lo que sí va a suceder es que nos vamos a ir a Japón y Corea unos días. Sí. Ajá, estamos muy emocionados, entonces vimos bien que justo fuéramos cerrando ya la temporada en este momento para no interrumpir y luego irnos y así, porque también al mismo tiempo hemos estado grabando un montón de cosas de Noches Oscuras, de lo de la Sociedad de las Pesadillas y todo eso. Entonces estaba súper imposible estar grabando demasiado tanto allá como acá así, y dijimos como no, pues al final del día la temporada ya duró todo el año. Sí. Entonces pues está bien, hora de un breakcito corto antes de regresar ya con pilas recargadas. Pero bueno, ahí andaremos unos días en Japón y Corea por si quieres seguirnos en redes y estar viendo ahí todo lo que vamos a estar haciendo y el contenido que vamos a subir y así, pero más que nada vamos de vacaciones. Este año hemos trabajado duro. Llevamos ya unos mesecitos muy intensos. Últimamente como muy intensos, mucha grabación, muchos eventos por la sociedad y todo, entonces como que de pronto es que todo se juntó como en esta temporada del año, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no, yo siento que la verdad todo el año fue muy trabajoso porque también sacamos nuestro libro, el de la guía paranormal, un manual para cazafantasmas modernos, cierto. Y escribimos ese libro y luego yo por mi parte también estuve escribiendo La Danza de los Cisnes, que pues grandes noticias, todavía no sale y en la misma preventa ya se agotó y va a ir a reimpresión. Muchas felicidades. Estamos muy emocionadas, estamos muy felices, entonces siento que fue un año de mucho, o sea, la verdad ha sido un gran año, pero ha sido un año de mucho trabajo. Entonces, creo que viene bien unas mini vacaciones y así, porque luego todavía nos queda mucho trabajo en el resto, ¿no? Entonces, pues bueno, igual no estoy muy feliz de que nos vamos en octubre porque es un mes en donde hemos tenido que rechazar varias oportunidades y así. No planeamos bien. No, la verdad. Y yo sí ya estaba considerando ni siquiera ir al viaje, de que ya saltármelo y todo. Pero bueno, al final dije que es que ya con lo que teníamos separado de lo del Airbnb y así, terminaba gastando más no yendo que quedándome. Pero bueno, en fin. Ahora sí, ¿de qué va el episodio de hoy? Pues el día de hoy vamos a estar hablando de este caso tan hablado últimamente, el caso de los hermanos Menéndez, que, híjoles, ha dado mucho de qué hablar a raíz de la serie de Netflix. Hace ya unos tal vez 4 años, alrededor del 2020 por ahí, el caso se había vuelto viral en TikTok y como que empezó a resurgir y mucha gente empezó a ver este caso con otros lentes, ¿no? Sí. Entonces empezaron a notar que tal vez el juicio que les dieron al final de cuentas fue un poco injusto, tal vez. Entonces, de pronto agarra auge, empiezan a salir documentales, nuevas evidencias que podrían ayudar al caso de los hermanos, la serie de Netflix, el nuevo documental de Netflix. Entonces, pues ahora sí que es un tema que ha estado en boca de todo el mundo, nos lo han pedido. Sí. Y dijimos, no podemos hacerlo sin primero investigar, ¿verdad? Claro, informarnos bastante porque al final del día cubrir ese tipo de casos que ya involucran pues un poco más dentro de true crime, digamos, es algo que se tiene que informar bastante uno, porque no podemos llegar nada más a decir suposiciones o teorías o basarnos justo en la serie, porque pues hay muchas cosas que son ficción, ¿verdad? Sí, de hecho, creo que en algunos otros episodios que hemos hablado de casos de la vida real, donde hay una serie que hacen de eso, a veces nos ha como perjudicado haber visto la serie. Ay, sí, porque nos nubla un poquito lo que es real y lo que no. Sí. Y justamente para este episodio dijimos, ¿sabes qué? No vamos a ver la serie porque nos va a contaminar de cosas que tal vez no son ciertas, y nos fuimos como a los hechos. Sí, totalmente. Entonces no vamos a opinar, o bueno, podríamos llegar a mencionarlo, pero realmente no vimos la serie de Ryan Murphy.
tratando de este caso. Entonces no sabemos bien qué ocurre ni qué pasa. Sabemos que es una serie muy controversial, pero decidimos no utilizarla para este episodio precisamente porque luego llega un punto donde nos empezamos a revolver en los datos. Así que pues el día de hoy nos vamos a basar únicamente justo en lo que se ha compartido del caso, lo que se sabe del caso y el nuevo documental de como 2 horas que sacó Netflix hablando justo del tema, y de eso es lo que les vamos a compartir el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de el caso de los hermanos Menéndez. Y pues justo como comenta Jera, es un caso muy sonado, pero ha sido un caso muy sonado por décadas, verdaderamente. Sí. Todo inicia cuando se da cuenta la gente de qué ocurrió, es en 1989, cuando justo el hermano Lyle marca a la policía y empieza a reportar que sus padres fueron asesinados. Todo el mundo está como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque esto ocurre en Beverly Hills. Y te están comentando justo que es una zona muy exclusiva, es una zona para gente con bastante dinero, y especialmente en ese momento, ¿no? Porque ahora vemos mucha tendencia de celebridades y millonarios de estar en lugares un poco más retirados, como puede ser pues Calabazas u otras zonas, ni siquiera siempre en California, ¿sabes? Ahora se van también a otros lugares. Pero en ese momento Beverly Hills era justo en donde estaban los ricos y famosos. Lo más exclusivo. Y te comentaban mucho que pues al final del día también por lo mismo, que había gente con pues mucho poder adquisitivo, era una zona muy segura, en donde decían de que aquí no pasaban crímenes, ahí la gente pues no era asesinada, ¿no? Entonces la policía recibe este llamado, llega, encuentra a los hermanos y ellos mismos confiesan que si hubieran visto bien, de una hubieran dicho, fueron ellos, porque en el carro había evidencia y porque ellos todavía tenían la pólvora en las manos. Pero al final del día dicen, es una familia perfecta, son unos hermanos jóvenes, guapos, con un gran futuro por delante, con un montón de dinero. ¿Por qué querrían asesinar a sus padres? Claro que no, eso no va a suceder. Y que de hecho nos comentan que era una familia con una muy buena reputación, porque al final del día los padres que fueron asesinados, sus nombres eran José Menéndez y Mary, conocida como Kitty, también Menéndez, ¿no? Específicamente el padre José Menéndez provenía de Cuba y lo habían perdido todo durante la revolución. Sí. Entonces se muda a Estados Unidos a reconstruir todo lo que tenía y se vuelve un magnate. O sea, él verdaderamente, comentan que para sus 40s él ya estaba teniendo un montón de empleadas a su cargo, cosas exitosas. Sí. Porque él viene de una familia en Cuba, ¿no? Donde la mamá fue una medallista olímpica en las Olimpiadas de Panamá y el papá era un futbolista estrella. Sí. Entonces, él tenía como que estos 2 grandes roles, ¿no? De gente exitosa en lo que hacían. Y él tenía en la mente como, yo tengo que ser como ellos, como mis papás, así de exitoso, ¿no? Entonces, él llega a Estados Unidos y dicen que él era muy inteligente, muy movido. Y fue como consiguiendo una beca deportiva, llega a entrar a la universidad donde conoce a la mamá o bueno, mejor dicho, a Kitty, que es la mamá de sus hijos, ¿no? Y ahí fue donde ellos juntos estudian y luego pues, se conocen, ¿no? Pero sí era una persona que desde chiquito traía como esta mentalidad de vas a hacer todo para lograr llegar a la cima, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí más o menos explica cómo era más o menos con sus hijos y por qué los trataba de la manera en que los trataba. A mí me pareció muy interesante que ellos mismos en el documental comentan que él tenía tanta energía y esta como hambre tan fuerte y esta presencia tan fuerte que había de dos, o te daba miedo o te llamaba la atención. Sí. Y comentan que pues justo a su mamá le llamó la atención. Pero pues bueno, entonces tienes esta familia exitosa, familia millonaria, en el mejor lugar. Pues, ¿qué ocurre? Que después de que Lyle y Eric, que todavía para este punto no sabía por qué lo hicieron, cuando vas viendo todo el caso, no tienes idea de por qué querrían matar a sus padres, empiezan a gastar una cantidad tremenda de dinero. Sí. Ellos recibieron pues justo lo de sus papás y entonces, pero eran autos lujosos, eran joyas, era ropa en cantidades industriales, era un gastadero que incluso para gente que les digo, porque esas personas obviamente gastan muchísimo, pero era tanto que iba por encima de lo normal. Empezaron a llamar la atención
porque su comportamiento como que no era el más usual después de haber tenido una pérdida así. Estaba viendo el testimonio de Robert Rand, que era un periodista que trabajó con ellos al día siguiente del asesinato, ¿no? Sí. Y él escribió un libro que se llama The Menendez Murders, o el asesinato de los Menéndez. Y él describía que cuando los conoció un día después los veía reír, bromear, y él no podía creer, ¿no? O sea, cómo están actuando de esta manera, ¿no? Y también como dices tú, ¿no? Se compran carros, un Porsche, una Jeep, Rolex, trajes nuevos. Entonces toda la gente le llamó la atención. Sí. Estuve viendo que hay uno de los policías involucrados en ese entonces que eso les empezó a llamar la atención. Sí. Pero no había ninguna prueba ni nada que los dirigiera hacia los hermanos, ¿no? Claro. Entonces, ellos seguían con esta pista, por así decirlo, de que el caso había sido a raíz de un problema con la mafia, ¿no? Sí. Para este punto, el papá había estado trabajando con una empresa de entretenimiento de películas y así, y se sabía que estaban muy ligados muchas veces con la mafia. Entonces se fueron por ahí y era lo que ellos estaban siguiendo. Sí, y pues cuando uno de los Menéndez comenta en el documental de que por qué estaban haciendo eso, ellos decían que era una manera como de no pensar en lo que estaba pasando y como que justo, digamos que de entender que era un momento donde sentían como este hueco emocional y estaban viendo cómo lo llenaban, o sea, como una manera de no pensar en qué pasó. Pero pues justo se le salió de las manos y es ahí cuando empieza pues todo el caso, ¿no? Porque ahora ya estaban siendo ellos acusados de, oye, ya eres un sospechoso. Y un nombre importante a recordar es el nombre de la abogada de Eric, que es Leslie Abramson, porque va a salir bastante. Pero bueno, entonces inicia todo este juicio, que inicia más o menos en 1990, oficialmente. Y ahí es donde también en el caso empiezan a salir cosas como lo de que el papá tenía problemas de ira, el papá, pues esto era muy sabido por parte de la familia porque fueron a testificar varios familiares diciendo de sí, le teníamos miedo, sí, él de repente amenazaba con que pues si te metías con él te iba a ir mal. La gente estaba comentando justo que el papá tenía unos problemas muy fuertes de ira y que la mamá, por otro lado, era muy emocional y pues justo que cuando había descubierto que el papá llevaba años pues engañándola, que había amenazado con quitarse la vida y que había dejado muchas notas, pues ya saben, de desvivirse y así por la casa. Entonces teníamos dos personalidades que estaban saliendo en este caso con emociones muy fuertes, uno en agresividad y la otra en pues que digamos histeria o tristeza, digamos. Y algo que también comentan es que era muy difícil para ellos empezar a contar todo esto, porque es algo que le pasa seguido a las víctimas como quiera, y no solo a víctimas, sino personas que, más bien, no solo víctimas de abuso, como es el caso, sino personas que también viven en situaciones tóxicas familiares, que aunque te estén haciendo daño, tienes como que esta sensación de lealtad, de tapar y proteger, de no, o sea, sí yo lo sé, pero que no lo sepan los demás. Pero no manchar el nombre ni nada de eso. Porque eso sale mucho a lo largo de esta historia, que es que les costaba trabajo ir admitiendo todo esto, porque era abrir la puerta al público de todo lo que estaba mal con la familia, cuando en realidad ellos estaban pues fingiendo de cierta manera ser la familia perfecta, la familia campeona. Hasta comentaban algunas personas que los conocían que ellos sentían que ellos dos iban a ser como el equivalente a los Kennedy, que iban a eventualmente ir a pues desarrollar algún cargo político en el país, ¿no? Sí, de hecho ellos mencionan que también, o sea, justo algo de lo que les causaba como problema era que también no nada más públicamente aceptarlo, o sea, pero que también los familiares se enteraran, ¿sabes? O sea, manchar esa imagen a sus hermanos, primos, etcétera, ¿no? O sea, y aparte de que este caso fue muy mediático porque se creó este canal de televisión Court TV donde pasaban todo el juicio ahí. Creo que fue el primer caso que salió a raíz de ese canal. Y entonces fue muy mediático, fue muy controversial. Y en un principio, cuando se le culpa a los hijos, sale como que realmente lo que ellos querían era la herencia, ¿no? Que los mataron por dinero, que querían una herencia de como 14 millones. La defensa acusadora
que se llamaba Pamela Bocanic, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, si lo estoy pronunciando bien. Ella decía de que, mira, pues se fallecieron los papás y luego ellos fueron a cobrar como esta póliza de vida de $650,000. Lyle quiso quitar la vida a sus padres para luego gastarse el dinero. Esa fue la perspectiva que le dio como la abogada que estaba acusándolos, ¿no? De haber quitado la vida a sus papás. ¿Tú crees que si no hubieran cobrado ese dinero, tú crees que no los hubieran atrapado? Sí, me quedé pensando en eso, porque al parecer ni siquiera estaban checando. Fue el dinero lo que les encendió la alarma. Lo que les enciende la alarma o les llama la atención es el tipo de vida que estaban llevando. Pero llegamos a un punto en el que después pues salen estas grabaciones, ¿no? Donde ellos lo aceptaron. Sí, es cierto. Que aquí hay que hablar de todo esto, ¿no? Pero también quiero decir una cosa, sí. Y es que este caso estaba siendo llevado casi como un chisme. Yo no siento que en ningún momento se haya tratado con humanidad, digamos, porque te lo planteaban tal cual, de vamos a hacerlo casi como un reality, sí. Irlo transmitiendo justo como un reality, y la cosa era de unos jóvenes ricos y guapos sí. Mataron a sus padres para quedarse con todos estos millones y vamos a meterlos a la cárcel. Y ese era el caso, ¿saben? O sea, ese era como lo que la gente veía, porque yo estaba viendo justo las compilaciones de cómo estaban reaccionando los medios y la gente de ese momento en cuanto al caso, y nadie parecía estar empatizando, ¿eh? Todo el mundo estaba como de que, ay, no, los odio, unos locos, o que no les creen y así. Sí. Sí, no, lo que pasa es que sí, los trataron como estos dos hijos que no tenían alma. Sí. Y que qué despiadados que mataron a sus papás de esta manera, ¿no? Porque en un principio, como tú lo mencionabas ahorita, sí. A ellos les costó decir cuál fue el motivo detrás de todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de que ellos desviven a sus padres, pasan algunos meses y Eric no se sentía bien con esto. Él sí. Tenía ideas de quitarse la vida, no sabía a dónde llegar. Y recurre a este psicólogo llamado el Dr. Oziel, que me llama la atención que en el documental Lyle menciona que no podía creer que Eric fue con él porque sabían que el papá le había hecho firmar documentos donde decía todo lo que Eric venga a decírtelo, me lo vienes a decir a mí. Sí. Entonces, si ya era alguien que no, o sea, que rompía como esa confidencialidad que debe de haber entre el psicólogo y su paciente, pues ¿por qué fue? Yo siento que esto prueba qué tan amarrados, o más bien qué tan bien entrenados, entre comillas, los tenía. Especialmente a Eric, porque sí. También le decían mucho de, pues estaba sufriendo porque no te fuiste, porque no viste. Sí. Entonces siento que el hecho de que haya querido hablar al respecto y solamente fue al lugar preaprobado por su papá, siento que te deja saber justo qué tan condicionado, qué tan pues lavado del cerebro lo tenía. Y de ¿sabes? hecho, vamos a estar hablando de todo esto, ¿no? Pero llega un momento donde Eric pensaba que ya se iba a ir a la universidad, ¿no? A otro estado. Y que el papá le dice, no, tú te vas a quedar aquí en Los Ángeles, ¿no? En UCLA. Y que es cuando todo el mundo se le cae a él porque él pensaba que ya iba a poder escapar de eso. Claro. Pero el papá era como, no te me escapas, no te vas a ir de mí nunca. Entonces como que eso se te va metiendo en la cabeza de que nunca vas a poder escapar de ellos, ¿no? Entonces... O sea, porque veo que los critican mucho de, pues, ¿por qué no se fueron? Sí. Pues no sabemos cómo era la realidad de ellos, ¿saben? O sí, sea, yo también siento que hay gente que justo, pues, cuando pasa por estas situaciones tan traumáticas, no se les ocurre que se pueden ir o no es fácil. Entonces, sí creo que hay gente que sí reacciona en plan, me largo, y hay gente que no. Cada quien lo toma diferente los casos traumáticos, ¿no? Sí. Porque, pues sí, sufrían bastante, pasaron cosas muy horribles. Pasaron cosas muy, muy feas y bueno, tan feas que Eric tuvo que ir a hablar con el psicólogo y le cuenta lo que hicieron. Ay, no. Ahora, este psicólogo, pues, muy poco profesional, grabó las sesiones, le dijo a su como amante que escuchara a través de las puertas. Entonces... Que también comentaban que la amante era su paciente. También había sido su paciente. Todo estaba revuelto. Nada ético este señor. Y bueno, ¿qué pasa? La relación entre el psicólogo y su amante se termina y ella como que por revancha mejor dicho, por venganza. Por venganza, pues expone
lo que habían dicho los hermanos en estas sesiones y por eso fue que los detuvieron al final de cuentas. Sí. Así fue como ya tenían como una prueba sólida de que lo habían hecho y luego consiguen también pruebas donde, aquí fue donde compraron las armas y todo esto, ¿no? Entonces ya se tenía ahora sí como la prueba de que ellos habían desvivido a sus papás. Sí, tienes razón. Había olvidado ese pequeño detalle hasta que ya llegué a la anotación y fue como de... pero es cierto, no solamente había sido el dinero, sino pues justo... claro, no había cómo escapar de eso. No, pues ahora, la cosa aquí era cómo ayudarlos a ellos, ¿no? Ahora sí, bueno, ese era el trabajo de sus abogadas, ¿no? Lyle tenía a esta abogada que se llamaba Jill Lansing y Eric tenía a la abogada Leslie Abramson. Ellas dos inician como diciendo, ¿por qué sucedió? Bueno, pues aquí probaremos que fue por el miedo que ellos tenían a sus padres. José era violento, era agresivo y en 1986 Kitty descubrió que José tenía una aventura de 8 años, ¿no? Y que después de esto esta Kitty dejaba cartas donde ella se decía que se iba a desvivir, llegó a amenazar de que iba a envenenar a la familia, etcétera. Entonces te empiezan a mostrar estas pruebas de ellos no eran tan perfectos como padres, ¿no? Como lo que ustedes creen o pensaban que son, ¿no? Y también en todo este momento ellos ya están viviendo en una prisión, más o menos, ya no están en su casa. Están detenidos, así es. Y también ya el caso, en la mayoría del tiempo el caso no estaba siendo construido no lo hicieron, sino pues más bien tuvieron una razón para hacerlo, no era como un asesinato por malicia, ¿no? Entonces la gran mayoría del tiempo estaban siendo juzgados, bueno, estaban buscando que se les juzgara bajo este lente de había una razón detrás de todo. Y es cuando justo empiezan a invitar cada vez más familiares, maestros, coaches de los niños, para que toda la gente hablara de sus interacciones con el papá y que probaran que era muy violento, porque pues había incluso hasta la hermana del papá llegó a testificar de que era muy malo con los hijos. Hubo un momento en donde me dio mucho sentimiento porque una prima, si no mal recuerdo, creo que era prima de los hermanos, dice que había una instancia en donde uno de los dos estaba bien chiquito y lo tenía encima de justo pues la barra de la cocina. Y le dice que ven, salta y yo te voy a atrapar. Y el niño salta y el papá se hace para atrás para que el niño se caiga y se pegue. Y le dice, no puedes confiar en nadie. O sea, siempre estaba siendo pues bastante brutal con sus hijos. Además de obviamente pues ser abusivo físicamente y después, como vimos, también abusivo pues ya de manera, es que no sé si podemos decir la palabra, pero en el pasado hemos dicho la palabra, ¿no? Abusivo sexualmente. Sí, abusivo sexualmente, sí. Y algo también muy interesante es que los hermanos te comentan que ellos sí permitían esto porque sentían que ellos se querían ganar al papá, que ser merecedores del cariño del papá era como algo muy grandioso, ¿no? O sea, que para que tu papá te quisiera significa que habías logrado algo para merecer ese cariño, ¿no? Entonces está bien fuerte porque lo hacen todo el tiempo con estas cosas de, ok, mi papá me maltrata, siempre está exigiéndome, pero al mismo tiempo maltratándome, pero yo quiero que me quiera. Sí, a mí también esa fue de las partes que más se me rompieron el corazón cuando le preguntan a él que si él quería que eso parara. Y en un momento él dice que no, porque era el único momento donde su papá era tal vez un poco más cariñoso o amoroso con ellos y que no estaba siendo agresivo y violento. Yo también ya estaba queriendo llorar. Yo dije, ¿cómo puedes? O sea, no podía creerlo, ¿no? Y la verdad sí se me hizo muy, muy fuerte. Y te dice mucho del estado mental en el que estaban ellos dos, sobre todo Eric, ya que Lyle sufrió esto por menos tiempo. Él lo sufrió de los 6 a los 8 años. Sí, que de hecho algo que para mí es muy fuerte es el hecho de que Lyle llega a comentar que sí le dijo a su mamá sobre el abuso de su papá. No expresándoselo como lo que era, porque al final del día era un niño cuando lo dijo, ¿no? Sí. Pero que la mamá le dijo como, no, estás exagerando, tu papá te tiene que castigar cuando ves cosas malas, y que también tu papá te quiere, así te demuestra que te quiere y pues no saques las cosas así de proporción. Entonces sí estaban buscando decirlo, buscaban decírselo a su mamá y llegaron a comentárselo incluso a diferentes parientes, porque de hecho la prima que les comento dice que en una instancia le llegan a comentar de que mi papá me hace esto
y como que ya con un poco más de miedo de que llega la noche y mi papá nos va a hacer esto. Y ella como que se saca de onda, entonces va y se lo comenta a la tía, ¿no? O sea, a la mamá de ellos. A Kitty. Y como que no pasa nada. Actúa así como si nada. No. Y ella hasta se queda pensando de, habré entendido mal, no habrá sido eso. Sí. Pero que justo cuando ocurre todo el crimen dice, no. Entonces había entendido bien. Fíjate que hay varios testimonios así. Encontré el testimonio de un primo, Alan Anderson, y él dice que él llegó a estar varios veranos viviendo con ellos, con la familia, pero que, bueno, para empezar menciona que a José no se le dificultaba para nada el usar el cinturón cada vez que pasaba algo malo, ¿no? Y que también recuerda mucho que se metía con sus hijos al cuarto a puerta cerrada, ¿no? Y que cuando pasaba eso no dejaban que él se acercara, que de repente llegaba a escuchar gritos, ruidos así, y que él llegaba con Kitty y le decía, oye, escuché algo, y era como que lo alejaban para que él no se acercara ahí, ¿no? Entonces está ese primo, también está otro que se llama Andy Cano, que también testifica, de hecho, ahí en la corte, ¿no? Que dice que Eric le contó a los 13 años que su papá le masajeaba su parte íntima, ¿no? Entonces, todos estos, ¿cómo se llaman? Testimonios. O sea, te estoy hablando de que esto es hace años, ¿verdad? Sí. No es algo fabricado recientemente. Todos estos lo recuerdan que pasó desde que ellos eran niños. Y lo más fuerte es que llevaron como 56 testigos que podían decir cosas negativas del padre. Y algo que me llamó la atención es que la que se supone que los está acusando, Pamela, ella llega a mencionar, no encontré a alguien que me dijera algo bueno de José, excepto su secretaria. Y me topé con otro testimonio de 2 personas que trabajaron con él. Otros testigos, que uno que trabajó en Live Entertainment se llamaba Roger Smith, que cuando le hablan y le dicen, oye, le hicieron esto a José, él dijo, sinceramente creo que cuando nos enteremos realmente de lo que pasó, todos estaremos avergonzados de saber que tiene algo que ver con algún aspecto bizarro de la vida personal de José. Esto cuando él se enteró de que le habían quitado la vida, sin siquiera saber qué pasaba con los hijos. Todavía esto no era público, ¿no? Y dijo, tal vez esto me haga sonar mal, pero de todas las personas en el mundo que podrían llegar a morir así, él estaría en mi top 5. No inventes. Eso lo dijo alguien que trabajó con él en Live Entertainment. Y luego hay otra persona que trabajó en Hertz, que cuando también le cuentan del suceso, dice, no me digas, como en modo sarcástico. En burla. Y dice, es la única persona que he conocido con la que yo diría, bueno, qué sorpresa. Pero no era una sorpresa. ¡Qué fuerte! Entonces, gente que hasta trabajó con él, que no tiene nada que ver ahora con este rollo familiar, donde tal vez dentro de la familia te permites explotar un poquito más, o no sé, no, gente que convivió con él en la oficina, en el trabajo y así, se llegaron a expresar de él así, cuando ni siquiera sabían el contexto de los hermanos, cuando nada más supieron que le habían quitado la vida. Es que imagínate que habrán visto, entonces... Sí. Y eso significa que el señor andaba por la vida sin la mayor vergüenza de que pues lo conocieran tal cual. Sí. En este momento cuando suben justo los 2 hermanos a estar testificando, es un momento muy fuerte porque, como les digo, ellos estaban batallando mucho para hablar mal de su familia públicamente. Ahora imagínense lo que estaban batallando para admitir todos estos abusos, porque ellos tienen que ir a detalle. O sea, te platican, mi papá me hizo esto y esto y esto. O sea, tienes que contarlo como fue, y empiezan a llorar, se empiezan a quebrar, porque también tienen que compartir, o sea, tienen que hacerles preguntas como, dolió, pasó esto, no sé qué, te tienen que preguntar mucho y tienes que contestar, ¿no? Sí. Entonces fue un momento muy fuerte, ellos estaban llorando, confesando todo lo que ocurrió, y también justo hay un momento en donde Lyle comenta que a raíz de que su papá le empieza a hacer todas estas cosas, él también empezó pues justo a hacer lo mismo con su hermano, se lo llevaba y le hacía esto, y le pedía disculpas públicamente, y era la primera vez que justo le pedía disculpas por lo que había sucedido. Sí. Y pues también empieza a llorar Eric. Entonces pues los 2 empiezan a testificar y a comentar todo esto, que es algo bastante fuerte, ¿no? Al final del día
hay muchísimas víctimas que eligen callar para siempre por el miedo a qué van a decir los demás o cómo los van a percibir. Entonces, pues imagínense, ellos sabían que estaban haciendo todo esto en cadena nacional, en un momento tan de antes, ¿no? Que si de por sí todavía la gente emite juicios cuando saben que ocurren esas cosas, imagínate antes, ¿no? O sea, todavía la mentalidad pues mucho más cerrada, ¿no? Sí. Entonces pasa todo esto, incluso llega un punto en donde como Eric se quiebra al estar testificando, tiene que continuar al día siguiente y empiezan a pasarte en el documental de Netflix la reacción de los medios y todos lo estaban ridiculizando. Sí. Estaban haciendo parodias de ellos porque se burlaban mucho que traían suéteres y estaban de que llorando, de que, ay, nuestro papá nos abusó, y yo de, ¿cómo? O sea, a veces me hacía una ridiculez. O sea, yo no podía creer que estaban burlándose de ellos, llorando, confesando lo que habían vivido. Y hasta decían de que, ay, yo no me traigo esa historia de estos muchachitos en suéter y que no sé qué. Y la gente diciendo las cosas horribles. Los parientes comentan que estaban marcando a los shows diciendo que, oigan, no se estén burlando de ellos. Y que les dijeron algo bien poderoso que es de, ellos ya son el dominio público y podemos hacer lo que queramos con ellos. Y yo de, ay, no, bien fuerte, porque pues imagínate estar hablando de algo así, ¿no? O sea, de algo que te marca de esa manera y luego que se estén burlando de ti. Sí, no, la verdad es que, o sea, yo en muchos temas que de repente tocamos aquí en el podcast, digo, wow, cómo hemos cambiado, porque hemos visto, ¿no? En diferentes temas cómo los medios antes se burlaban tanto de cuando alguien estaba pasando por un momento tan difícil públicamente. Y digo, wow, pues vaya que sí hemos avanzado, ¿no? O sea, antes, o sea, eran muy, muy crueles. Y pues, ¿qué pasa? O sea, yo lo que quiero mencionar es que ya una vez que ellos empiezan a abrirse sobre este tema, sobre los abusos que habían pasado por su padre, Lyle dice que él se sentía muy culpable, pero sobre todo, o sea, culpable de que él tal vez se pudo haber dado cuenta de que a Eric le seguía haciendo eso su papá y nunca lo notó, nunca pudo hacer nada al respecto, ¿no? Y ahí es donde viene un poquito como la defensa que ellos tienen o esta manera de justificar lo que hicieron. Y es que cuando Eric le cuenta a Lyle que todavía al día de hoy seguían pasando esas cosas con su papá, Lyle explota, ¿no? Sí. No lo podía creer, ¿no? Entonces va con su papá, lo confronta y el papá le dice, espérate, él es mi hijo, esto no es de tu incumbencia, tú no te metas. Y que entonces a raíz de ese momento, los dos ya no estaban seguros en su casa. Sí. Que eso es como la justificación de por qué lo hicieron. Ellos sentían que en cualquier momento los papás se iban a deshacer de ellos, o sea, desvivirlos también, ¿no? Porque también ellos habían sido amenazados, porque comentan que de niños justamente, después de que les estaba haciendo eso, hubo un momento donde dijeron no, que me parece que Eric se negó. Que dijo sí. no. Y el papá se va, regresa con un cuchillo que en su momento pues él lo vio como un cuchillo gigante. Él era niño y le dice que si se niega pues iba a usar el cuchillo. Sí. Y de hecho le dice, ¿qué va a pasar si te niegas? ¿Qué va a pasar si le cuentas a alguien? Y él le dice, ¿me vas a lastimar? Le dice, no. ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a matar? Sí. Y le dice, sí. Entonces ya ellos ya habían sido amenazados por el papá, no nada más era bueno, no hay que decir nada, sino ya el papá ya les había dicho que si esto se salía, los iba a matar. Entonces como que yo siento que ya cuando lo trajeron al consciente, porque en ese momento justo Eric como que lo estaba reprimiendo, y ya cuando se lo confía a su hermano, por lo mismo que como comentábamos hace rato, que no se iba a poder escapar, o sea que él estaba esperando y esperando y esperando poder seguir lejos en la universidad, ¿no? Que es una práctica muy común en Estados Unidos, que te vas a estudiar a otro lado, fuera de casa, ¿no? Cuando el papá no se lo permite y es de me voy a quedar aquí atrapado para siempre. La desesperación lo lleva a ir con su hermano, entonces ya los dos están como que caen en cuenta y empiezan a sentirse en peligro, o sea, ya de manera activa de, es que van a venir por nosotros, van a hacernos algo. Y además a mí sentí muy feo porque justo van y le dicen a la mamá, y la mamá le dice, ¿tú crees que yo no sé? Sí, le dice, ¿crees que soy estúpida? O sea... Claro que sí. Y yo de... ¿Qué onda? Sí, yo también no lo podía creer. Estuve viendo como... Bueno, mejor dicho, escuchando, ¿no? Algunos de los audios de los hermanos. Y ellos mencionan
que un día o 2 días antes de que sucediera la desvivisión, fueron a un lugar, en un bote, en un yate. Y decían, nunca nadie habló en el transcurso al llegar al bote. Cuando llegamos ahí, se suponía que íbamos a ir a pescar, pero nunca pescamos, no hicimos nada, ¿no? Y ellos decían, ¿cuál fue el motivo de ese viaje? O sea, ellos en sus mentes durante ese momento estaban, es que aquí nos van a desvivir, sí. Aquí se van a deshacer de nosotros. Y hay un testimonio de uno de los que iba en el barco como pues de servicio, no sé si era el que iba manejándolo, no sé. Y él dice, la vibra estaba muy rara, estaba muy curiosa, no hablaba, no nada, y que al día siguiente o 2 días después, algo así, que se entera de lo que sucedió, que él dijo, fueron los hijos los que lo hicieron, sí. De que no tengo dudas, porque la atmósfera de la familia 1 o 2 días antes estaba bien rara, o sea, había algo muy curioso ahí, muy tenso. Y entonces ya en sus mentes estaba como cada cosita que hacían con sus papás juntos, cada vez que salían a algún lugar, ¿no? Como que aquí se deshacen de nosotros. Entonces ellos traían este miedo, ¿no? Y por eso es que la noche esta del 20 de agosto del 89 ocurre una discusión con sus papás, ¿no? Y ellos pensaron, a raíz de esta discusión, aquí ellos nos van a desvivir, y pues se quisieron adelantar a todo esto, ¿no? Y entonces por eso lo hicieron. Sí, la verdad estaba muy fuerte. Ellos como que justo comentan que ya tenían el arma en la casa y como que sentían que el papá venía hacia ellos y fue como de, pues le disparan, ¿no? Y que justo después se encuentran a la mamá y también le disparan. Sí. Y no se acuerdan muy bien del momento, pero sí se acuerdan de haberlos visto. Sí, yo algo quiero decir porque he estado, o sea, vi que mucha gente comentaba sobre este tipo de crimen o la manera en la que fue hecho, es que fue con escopetas. Sí. Y así podemos decir escopetas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Y para poder como dispararlas, tienes que ponerle el cartucho cada vez que vas a hacer un disparo. Sí. Entonces dicen, o sea, los especialistas o gente que han analizado esto dicen, oye, no es como una arma normal, o bueno, no normal, pero en el sentido de que tiene varias balas adentro y le das clic, 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 clic. Claro. No, aquí tú conscientemente tuviste que ponerle el cartucho, armarla y otra vez varias veces. Entonces, el coraje, el enojo, el odio que tenían en ese momento, que quisieron como descargar tal vez todo lo que tenían guardado, porque dicen que los cadáveres, pero o sea, los cuerpos quedaron desechos, sí. Desechos, porque son aparte impactos muy fuertes, lo de la escopeta. Entonces, pero es que además le tiraron muy de cerca, ¿no? Porque justo comentaban que eso no lo podemos decir aquí, pero que estaba muy impactante cómo había quedado el papá, específicamente la cabeza y así. Sí. Entonces, sí, no sé, me pareció muy impresionante todo eso. Es que justo creo que eran muchos años de abuso y que sentían que nunca iba a acabar y luego ya tenían ahí la manera de escapar. Sí. Y la verdad sí está muy fuerte. Después de eso ellos dicen, pues ¿qué vamos a hacer? Se fueron al cine para tener una coartada. Sí. Estuvieron en el cine un rato. De hecho, me llama la atención que estuve escuchando unos audios de ellos y ellos dicen, es que nosotros pensábamos que en los 5 minutos iba a llegar la policía y ya nos iban a llevar. Sí. O sea, ellos en su mente decían, ni siquiera vamos a poder escapar. Algún vecino o algo van a escuchar los disparos y va a llegar la policía en minutos y ya. Pero como no llega y se prolonga, dicen, pues hay que hacer algo para tratar de salvarnos, que es lo que dicen que luego van al cine. Ajá, justo. Fueron al cine, estuvieron ahí un rato, luego regresaron y ahora sí ya decidieron llamar ellos a la policía y fingir que había sido pues alguien más, ¿no? Como dijimos, de que alguien de la mafia o algo por el estilo. Aquí es cuando entra entonces, ya que presentan todas estas pruebas, que justo lo que comentan en el documental es que la gente no creía que eran víctimas porque decían que como eran personas muy privilegiadas, entonces no los creían justo como que capaces de sufrir ningún tipo de abuso. Entonces, pues bueno, lo que estaba presentando frente al jurado era que había 2 opciones. Uno es el asesinato, tiene otros términos en inglés, pero pónganle que uno es asesinato en primer grado, más o menos. Creo que lo que vendría siendo es como tal cual lo mataste con malicia. Y la otra opción que estaban queriendo presentar era esta cosa que era
asesinato, pero por defensa personal. Sí, yo lo tengo como legítima defensa imperfecta. Bueno, eso. Que es cuando hiciste un homicidio, pero en un estado de emoción violento o algo ocasionado por otra cosa. Legítima defensa imperfecta. Sí. Oh. Y la otra opción, que pues obviamente eso no iba a ser tomado, porque incluso también otro detalle que no habíamos mencionado, es que Lyle había escrito una carta donde confesaba todo y se la había mandado a su hermano Eric. Entonces tenían la carta por escrito, tenían las grabaciones, ajá. Entonces, y ellos mismos ya habían dicho de que sí lo hicimos. Entonces, la opción tercera, que era no hicieron nada, pues no iba a poder ser tomada, pero pues se le presentaba esto al jurado, ¿no? Entonces, lo interesante es que pues las abogadas estaban comentando de que pues vean, esto no fue porque justo se quisieran quedar con el dinero, porque eran malos y odiaban a sus papás o lo que sea. Vean todo lo que pasaron y pues qué los orilló a esto, ¿no? Sí. Y el jurado se queda completamente dividido, mitad y mitad. Algunos sí decían de que no, esto va a ser juzgado como asesinato, y los otros eran como no, esto pues justo fue por defensa propia, ¿no? Entonces, en esta otra versión, la de, digamos, por defensa propia, les podían llegar a dar como hasta 15 años de cárcel. Pero en la otra, en la primera opción, ellos iban a quedar ya sea con pena de desvivisión o con cadena perpetua. Entonces, pues la primera opción era la peor, ¿verdad? Y sí, el jurado intentó ponerse de acuerdo para llegar a una conclusión. Estuvieron deliberando por un mes completo y nunca llegaron a un acuerdo. Porque también, hasta donde yo sé, cuando te llaman al jury duty, que es esta cosa de que tú tienes que ir como ciudadano a testificar, a justo pues participar en estas cosas, que es obligatorio. Según yo, no puedes tener contacto con el mundo exterior. Entonces no puedes recibir llamadas ni nada. Para que si te influencen. Y no puedes ver televisión, no puedes ver nada. Entonces, como yo sé y como yo he visto, ya me corregirán si no, pero yo estoy casi segura que es así. Entonces estuvieron ellos un mes sin poder saber nada para poder llegar a la conclusión y que no seas contaminado con el exterior y que no digas como, es que en la tele vi esto, así debo pensar. Entonces sí te tienen aislado, ¿no? Sí. Pero pues nada, al final lo que se dice es que el jurado no pudo llegar a una conclusión. Se quedaron así justo en tablas, no pudieron ponerse de acuerdo, eran tal cual mitad y mitad. Entonces, pues justo lo que pasó fue que se pausa esto, digamos. Sí, se anuló, por así decirlo, el juicio porque no concluyó en nada. Y ellos volvieron a, pues, donde estaban detenidos, ¿no? Pero todavía sin tener la condena. Algo que me llamó la atención del documental es que consiguieron a Pamela, la abogada acusadora, ¿no? Sí. Y ella dice que ella no cree, o sea, que ella sí cree que fue un invento. La justificación de ellos. Lo dice en el documental. Me llamó mucho ella hasta el final no está de acuerdo, no son culpables y no, o sea, eso fue un invento. Y yo dije, wow, al día de hoy todavía, o sea, ella piensa eso, ¿verdad? Y me sorprendió eso. Incluso al final ella llega a decir de que y no vengan por mí, yo estoy armada y aquí tengo, y yo de ay Dios, pero ella todo el documental está enojada y todo el documental está comentando que los odia. Entonces, bueno, no que los odia, pero que no está de acuerdo. Y pues nada, aquí se mete, o sea, ya para este punto estamos entrando justo al 94. Sí. O sea, todo esto inicia en el 89, ya es el 94, todavía no llegamos a ninguna solución. Y entra el caso tan famoso de O.J. Simpson, que si no saben, pues a resumidas cuentas, es este jugador de fútbol que es acusado de desvivir a su esposa. Y es uno de los casos más mediáticos porque pues era una figura muy querida en Estados Unidos y muy famosa. Entonces entra esto y empieza a perder un poco de foco el caso de los Menéndez, que sí había tenido un montón de foco por como casi 5 años, ¿no? Pero pues también al mismo tiempo ocurre algo, que es que una mujer llamada Norma Novelli saca un libro que se llama El diario privado de Lyle Menéndez. Y lo que sucede es que comentan que pues ellos piensan que Lyle estaba aburrido en su celda porque pues al final del día no los dejan hacer nada por años. Entonces estaba teniendo unas llamadas telefónicas con esta mujer llamada Norma. Hay algunos que especulan que ella se había enamorado de él y hay algunos que especulan que pues quién sabe, ella lo niega porque sí se le llegó a preguntar, pero la teoría que viene justo en el documental es que ella, a pesar de la tremenda diferencia de edad, porque ella estaba en sus 50 y tantos,
y él estaba apenas en sus 20 y tantos, que pues ella estaba enamorada de él y por eso estaba en llamadas con él pues constantes, ¿no? Y Lyle dice un montón de cosas, empieza a decir que estaba dispuesto a mentir, empieza a decir un montón de cosas que no debió de haber dicho para nada, y lo que se dice y lo que se especula, pero no sabemos si es cierto, es que al parecer Lyle como que nunca pues regresó los sentimientos de ella y que hablaba de intereses que tenían otras mujeres y ella se molesta supuestamente y que por esa razón decide pues justo tomar todas esas llamadas que estaba grabando y pues transformarlas en un libro. ¿Qué no aprendieron de la primera vez? O sea, que los grabó un doctor. No. Ahora, si alguien normal, pues claro que también te va a grabar, o sea... Pues, ¿qué te digo? O sea, entonces sale este libro y afecta un montón el caso, porque justo Lyle estaba diciendo eso de lo de mentir. Que estaba dispuesto a mentir, sí. Y cosas comprometedoras, ¿no? Eso también, pues, justo les digo, nunca estuvieron como en un buen estatus público. La verdad es que la gente nunca dijo como, ay, ellos que bien me caen, pero con esto hay toda una caída pública mucho peor, lo cual también lleva a Lyle a ya no querer participar como testigo ni nada. Ajá. Y al mismo tiempo son muy afectados por todo lo del caso de O.J., especialmente cuando pues la fiscalía, creo que es el nombre, bueno, las autoridades pierden contra O.J. Simpson. Porque estos casos en Estados Unidos te los plantean como the people versus, que viene siendo como el gobierno o la comunidad en contra de, ¿no? Pero es el gobierno el que está haciendo toda esta persecución, ¿no? Entonces, O.J. Simpson se creía, se sabía, a la fecha todos, bueno, no vamos a decir, pero el punto es que el caso de O.J. Simpson es muy fuerte, porque todo apuntaba a que él sí lo había hecho, pero la defensa y los abogados eran muy buenos. Y además, en ese tiempo no había las reglas tan estrictas que hay ahora. También era mucho, pues, un poquito más de show a la hora de los casos, ¿no? Entonces, eso lleva a que O.J. salga libre. Hoy en día creo que está en prisión por crímenes, muchísimos crímenes que ha cometido. Y así, si no mal recuerdo, está en prisión. Pero bueno, eso será otro caso porque, pues, no estudiamos de O.J. Simpson para eso. Pero bueno, entonces pierde y lo que dicen es de que no, es que entonces ahora el gobierno no puede perder el caso de los Menéndez. Claro, ahora la gente quería justicia porque ya mucha gente decía, o sea, perdimos contra el O.J. Entonces ahora el caso de los Menéndez lo iban a tomar como con más, ¿cómo decirlo? Con ira, o sea, es de que no, es casi creo que se iban a desquitar con ellos. Exacto, es de los vamos a encerrar porque los vamos a encerrar. Entonces dicen algo bien fuerte, que es que, ok, vamos a volver a hacer otro juicio, pero los Menéndez no son mujeres. Entonces, todo lo que les pasó, de lo que comentaron del abuso, pues no cuenta, porque ellos no son mujeres. Entonces, ese trauma no se va a tomar en cuenta. Ajá. Y yo de, ¿qué? Y luego justo dicen que aquí ya no van a traer más testigos. Entonces, todos los profesores, coaches, amigos, familiares que habían estado apoyando en el juicio anterior, aquí no iban a venir. Solamente iban a estar ellos. Y yo de, ¿qué? Y pues justo una de las abogadas, que es Leslie, dice que ya, o sea, se nota demasiado que esto está completamente, pues, sin objetividad. O sea, esto ya es algo personal. Ella está de que no, pues ya para el caso ya solamente condénenlos y ya. Se la pusieron súper difícil. Y a mí me impactaba mucho que la abogada, cuando ve lo de la resolución de O.J. Simpson, comenta públicamente que ella lloró. Porque dijo, es que esto les va a afectar un montón a ellos. Y a lo largo del caso que está documentado, ella decía que no había derramado lágrima alguna en meses. Dijo, ni siquiera cuando mi propia madre falleció, cuando tuve a mi hijo, nada. Pero cuando ya vio que esto estaba bien perdido, se puso a llorar porque dijo, es que ya, o sea, aquí ya estamos perdidos. Y pues tal cual, porque ahora lo que pasó fue que también el caso ya no se televisó. No, ya no. Cosa que también cambiaba la dinámica, porque al estar siendo televisado procuraban, pues, tratar un poco más neutral al acusado y, pues, si había alguna que otra cosa rara, la gente lo iba a notar. Entonces aquí fue como ya no se va a pues, justo televisar, y también había evidencias claves que no iban a ser tomadas en cuenta. Y encima de todo, el jurado tenía solamente dos sopas. ¿Recuerdan que anteriormente había 3? La opción de sí lo hicieron con malicia, la opción de en defensa propia, pero sí lo hicieron, y la opción de no hicieron nada. Entonces aquí dices que, pues la opción de en medio es la más viable, ¿no? Aquí solamente había de 2. O lo hicieron y son asesinos, o no lo hicieron.
Sí, literal sale uno de los que formó parte del jurado y dice, es que no nos dieron otra opción. Ajá. O sea, ya fue, o sí lo hicieron o no lo hicieron. Y ese, pues que ellos mismos ya dijeron que sí lo hicieron, ¿cómo vamos a votar? No había, ajá. No había nada que hacer ahí. Entonces, pues al final del día justo que sale, pues sí lo hicieron. Sí. Y ya. Y ahora pues iban a ser condenados a pena de muerte primero, pero comentan de que no, pero pena de muerte no, porque pues tomando en cuenta por lo que pasaron y todo, pues solamente que se les dé cadena perpetua. Sí. Y sin ahí, libertad condicional. Sin libertad condicional. Ahí yo, porque en estos días he estado como muy emocional, yo me puse a llorar. De hecho, espero que no se note, traté de arreglar el maquillaje lo mejor que pude, pero yo me puse a llorar porque empiezan a decir que justo ellos se dieron cuenta que los iban a llevar a prisiones distintas. Sí, querían estar en la misma prisión, ajá, pero los separaron. Y además, o sea, en un inicio ellos comienzan diciendo que sabían que no eran gemelos, se llevaban como 2 años y cacho, casi 3 años, pero que ellos están como que somos gemelos, siempre estaban juntos, se llevaban muy bien, y pues habían pasado por todo esto, pues para cuidarse mutuamente. Sí. Y al final del día es como, no nos vamos a volver a ver, y que justo sabían que se estaban despidiendo para no volverse a ver nunca. Y me dio mucho sentimiento y me puse a llorar. Ay, sí, entonces, porque también sentí como muy injusto, ¿saben? Todo esto de lo de que se estaban burlando de el abuso que vivieron y todo. Y pues total, cuando se los llevan a uno de los hermanos, incluso hace una huelga de hambre para tratar de que los pongan en la misma prisión, pero pues no sucedió. No pasó nada, no se arregló. Y lo bueno es que, pues, pero bueno, tuvieron que pasar 21 años. 21 años. Así es. La perspectiva del público acerca del tema del abuso y el tema del abuso hacia los hombres cambió muchísimo. Pues al final del día no vamos a ignorar que el panorama de ahora, que aunque todavía falta muchísimo, falta un montón, hay muchos casos porque, pues, a ver, todavía acaba de ser justo todo el tema de lo de Me Too relativamente reciente, ¿no? Que acaba de surgir. Y hasta la fecha, ¿cuántas personas no pasan que comparten su historia y pues tienen pruebas, fotos, todo, y la gente sigue diciendo no te creo? O sea, verdaderamente todavía hay mucho que trabajar, pero el panorama es muy distinto a esos años. Entonces justo se empieza a revisitar el caso y ellos comentan que hubo un programa muy fuerte que hizo Oprah en donde citó a puros hombres a que ellos mostraran la foto con la edad que tenían cuando ellos habían sufrido de abuso. Sí. Y que fue un momento muy poderoso porque justo ya los hombres empezaron a abrirse de casos que a ellos también les habían pasado. Sí. Entonces se ve el caso con otros ojos y después de 21 años ya los pusieron en la misma prisión, se pudieron reunir y dicen que pues se llevan súper bien y se ven todos los días y así. Y pues ellos comentan que recientemente, gracias a TikTok y pues a las nuevas generaciones que han estado pues haciendo contenido del caso y de ese tema, la gente ahora ya lo ve completamente diferente, ya lo ven con una perspectiva completamente diferente, y hasta uno de los oficiales comenta que creo que su hija o una de su sobrina o algo así, que llega y dice de que papá, TikTok está lleno de los Menéndez y así, el de que, ¿qué? De que sí. Y entonces empiezan a ver que pues justo la gente está revisitando bastante el caso, ¿no? Y pidiendo que se les dé otra oportunidad por las circunstancias por las que pasaron, ¿no? Sí. Que tal vez al final del día ya habían pues pagado su deuda a la sociedad, ¿no? De hecho, actualmente tienen un abogado que se llama Cliff Gardner y ahora es el que él está luchando para poder cambiar la condena que tienen. Y están tratando de utilizar nuevas evidencias que han salido recientemente. Por ejemplo, se descubrió una carta que Eric le escribió a Andy Cano, un primo de él que llegó a testificar, y que cuando los detienen y él tiene que volar desde donde estaba teniendo su competencia de tenis a Estados Unidos para ser detenido, él llegó a estar en el avión con su primo y fue de los últimos momentos donde él fue libre, no había policías, no había nada. Y fue la última vez que lo pudo ver porque falleció en el 2003. Qué fuerte. Entonces, que tenían una conexión muy especial y que a él ya le había dicho en algún momento, cuando tenía 13 años, ¿no? Que había sufrido de abuso por parte de su padre. Y como nueva evidencia, hay esta carta que escribió a este Andy, Eric, en diciembre de 1988, 8 meses antes del suceso, ¿no? Donde les voy a leer así como cosas que venían en la carta que decía: he estado tratando de evitar a papá. Todavía está pasando.
pero es peor para mí ahora, le decía a Andy, ¿no? Todas las noches me quedo despierto pensando que puede entrar. Tengo miedo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no le diga a nadie, especialmente a Lyle. Entonces, no viene explícitamente de qué está hablando, pero pues se da a entender, ¿no? Entonces descubrieron esta carta. Ahora hay gente que cuestiona la carta. Dicen, la pudo haber escrito en cualquier momento y dejarla ahí como, sí, una evidencia falsa. Pero lo están tratando de usar como evidencia, ¿no? Sí. Entonces está por ese lado eso. Y luego está que el año pasado sale Roy Rosello, que fue un miembro de Menudo. Ajá. Y que también acusó a José Menéndez de haber abusado de él. ¿Qué? Así es. Él menciona que cuando tenía 14 o 15 años por ahí, en los 80s, él fue a la casa de José Menéndez y que le dieron vino. Entonces, cuando empezó a perder como el control de su cuerpo, Menéndez se lo llevó a otra habitación y ahí tuvo sus cosas con él teniendo entre 14 y 15 años. Menciona que aparte, bueno, después de esto, tuvo dolor por una semana completa donde no se podía ni mover porque le dolía. Y después de esta ocasión, hubo abuso en otras 2 ocasiones. Se representaron una vez en el Radio City Music Hall y antes y después de la presentación hubo también abuso. Entonces, el Roy salió a decir esto. ¿Recientemente? El año pasado. El año pasado. Entonces, ahora, como les digo, Cliff Gardner, el abogado actual de los hermanos, está tratando de usar esto como evidencia para comprobar que lo que los hermanos dijeron de su padre sí era real, ¿no? Y poder cambiar la condena que tienen actualmente. Entonces, él hizo una petición en mayo del 2023 para que sus condenas sean anuladas o alteradas, ¿no? Sí. Pero pues todavía está en revisión todo este caso. Sí, yo justo vi al final del documental que dice en octubre, o sea, ahorita del 2024, se está revisando el caso para ver si sí vuelve a haber un juicio. Sí. Y recientemente justo, pues como estábamos comentando, hasta Kim Kardashian fue a visitarlos. Sí. Entonces, pues se está viendo de a ver qué va a pasar. Yo, la verdad, espero que justo el caso pues vuelva a revisarse y que pues se les dé una oportunidad. Al final del día ya llevan toda la vida en la cárcel. O sea, cuando ellos, justo cuando ocurrió esto, uno tenía 19 y el otro 21. Sí. Y desde ese momento pues ya no estaban en su casa, estaban detenidos. Tal vez no en prisión formalmente, pero estaban detenidos. Llevan, pues ¿cuántos años? Ahorita tienen 53, desde 56. El 90 tienen detenidos. Entonces, pues sí, desde el 90 y ahorita ya estamos en el 24, son 34 años. 34 años. Detenidos. Entonces, pues justo tal vez ya podríamos decir que ya cumplieron su deuda a la sociedad, podría ser. Yo sí creo que justo me parece muy mal que después de todo lo que habían visto y de que el mismo jurado original, teniendo un juicio bien hecho, no se había podido poner de acuerdo, me parece que estuvo muy raro lo de no, ahora ya no viene nadie y ahora solamente es culpable o no hicieron nada. Sí. Y es de, ¿cómo? Entonces me parece que tal cual para darle carpetazo al asunto lo hicieron muy apresurado, no les dieron las condiciones adecuadas y sí obviamente cometieron un crimen, pero pues ya vemos todo esto que hay detrás, ¿no? Y todo esto otro que pues vivían con un monstruo que a sus propios hijos y a otra gente. Entonces, pues verdaderamente yo sí esperaría que se les dé otra oportunidad porque, no sé, a mí me da mucho sentimiento. Yo estaba llorando mucho, les digo, estoy como muy emocional en estos días, pero sí yo estaba llorando porque qué triste, ¿no? Todo eso. Sí, yo también siento que, o sea, obviamente, o sea, de que hicieron un crimen, lo hicieron, está horrible lo que hicieron, pero tenemos ejemplos, no es exactamente igual, pero por ejemplo el de esta, ¿cómo se llama? Que hicimos el episodio de ella. Amanda Bynes. No, la que también... Janet McCurdy. No, la que su novio desvivió a su mamá. A su novio. Claro, esta Gypsy Rose. Gypsy Rose, sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Gypsy Rose, ¿no? Que yo sé que es distinto porque ella como tal no desvivió a su mamá. Sí. Pero ella fue la que planteó la idea, ¿no? Y todo esto. Y bueno,
ahorita está libre, viviendo su vida. Y yo entiendo, no es igual, pero igual ellos ya estuvieron más de 30 años detenidos, sí, ya perdieron toda su vida. O sea, yo creo que sí se podría reconsiderar, ¿no? La condena, porque pues sus motivos, o sea, no que el crimen esté justificado. Sí, o sea, el crimen está, no había forma de no recibir una condena. Ajá. Pero sí hay una razón detrás. Sí, o sea, creo que tal vez la condena, como tú dices, quisieron darle carpetazo y ya rápido, cadena perpetua. Y tal vez no fue tan justo. Y además, ¿cuánta gente no hemos visto en diferentes casos que sí hacen cosas pues por malicia, que sí hacen cosas pues bastante horrendas a sabiendas y sin justificación y sin razón, y les dan 2 años, 1 año, sí, 5 años. Y aquí incluso, porque hay gente que ha hecho cosas pesadas y que por buen comportamiento o por labor social y así les van reduciendo la condena. Uh-huh. Y aquí en este caso Lyle, comenta que él desde la cárcel ha estado ayudando a justo víctimas de abuso y pues básicamente digamos que está trabajando como un voluntariado para platicar y ayudar a víctimas que también han sufrido de abuso del mismo tipo que él. Entonces creo que pues justo se están haciendo labor social, así que yo diría que se debería revisitar el caso, porque sí creo que pues se les trató pues no con todas las herramientas correctas, siento yo, desde mi perspectiva. Sí, yo opino lo mismo. Nada que ver, pero oye, me quedé sorprendido con las habilidades artísticas de Eric. ¿Qué onda? Vi el cuadro y yo dije, chis, ¿cómo aprendió eso? Sí, porque decían que no sabía dibujar antes de entrar. Ajá. Y luego fue de... Y luego fue que, wow, pues, bueno, me quedé impresionado porque en como la actualización que te dan un poquito de qué hacen ahora en sus vidas, ¿no? Si te mencionan que Lyle como que ahora ayudaba a víctimas y luego te muestran este lado de Eric, ¿no? Como que encontró este lado artístico de él y ahí es donde se expresa y yo me quedé, wow. Sí. Entonces, pues sí. Sí, y pues nada, o sea, ahorita ellos están esperando a ver qué va a ocurrir, esperando lo mejor, digamos. Y pues al final del día pues esperamos que justo todo se resuelva de la mejor manera, pero también justo quisiéramos saber cuál es su opinión, porque al final del día termina el documental diciendo que el documental se hizo y todo esto se ha hecho a raíz de la atención y del interés de la gente que ahora está viendo el caso con otros ojos y desde otra perspectiva. Sí. Pero pues también la persona que está involucrada termina diciendo que pues ella sigue considerando que ellos son culpables y que ni modo, ¿no? Entonces... la acusadora, la abogada, ya, sí, entonces, ella sí sigue pensando eso. Pues nos gustaría saber cuál es su opinión, ustedes cómo lo ven, cómo perciben esto, ya les dijimos nosotros cómo lo vemos, pero quisiéramos escuchar desde su lado qué opinan, qué piensan y si alguno de ustedes sabe justo de leyes, ¿qué se podría hacer en este caso? O sea, si dicen, ok, revisitamos el juicio, lo volvemos a hacer, ¿existe la posibilidad de que digan ya quedarían en libertad? O sea, ya hubieran cumplido su condena, porque también me interesa saber eso. No, lo estuve buscando, pero pues no había nada que me diera una cosa de la ciencia cierta. Yo, pues de mi perspectiva, ya habrían cumplido su condena. Ya cumplieron su condena, sí. Pero pues alguien que sepa de leyes por ahí me encantaría que nos dijeran. Y pues nada, por lo pronto ya nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que está el Museo de las Pesadillas en Six Flags México, donde pueden encontrar nuestros objetos poseídos que hemos investigado a lo largo del tiempo. También pueden encontrar ya la guía paranormal, un manual para cazafantasmas modernos en todas las librerías del país y también en línea. Y bueno, estaremos en Ciudad de México este 19 de noviembre para la presentación de la guía paranormal. Y también estaremos en la FIL Guadalajara. Tenemos la firma el 4 de noviembre, si no me equivoco. Y luego el 8 tenemos la presentación. Así es. Y quienes vayan a la presentación reciben un regalito especial. Por eso les digo que se vienen todavía los meses todavía más trabajando, ¿eh? Sí, entonces todavía queda mucho por hacer. Tenemos mucho que hacer con ustedes también. Y pues no se les olvide seguirnos en Instagram si quieren. Nuestros Instagrams se los vamos a dejar aquí. ¿Cuál es tu Instagram, Jera? Mi Instagram es Jeraber con AA, donde también está el canal de difusión por si no se han unido, pues para que vayan y se unan. Y el mío es Soy Raiza Rebeles. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio que ya va a ser el final de temporada. Traca. Bye. Bye.